Le comparto. Voy a ver cómo yo hago una diapositiva ahí de algunos elementos importantes. Dice aquí tipo de datos estadísticos. Los datos estadísticos pueden ser de tipo cuantitativo y cualitativos. Ya nosotros eso lo habíamos expresado eso anteriormente. Lo primero se refieren a aquellos datos u observaciones que reflejan cualidades. Esa parte no me interesa aquí. Entonces me interesa en lo que es presentación de los datos estadísticos. Presentación de los datos estadísticos. Los datos estadísticos pueden presentarse de dos maneras. De tres maneras. De manera gráfica, de manera tabular y de manera descriptiva. La forma descriptiva es una forma no muy usual. La forma descriptiva se va a usar por lo menos cuando tengamos pocos datos. Pero cuando ya estamos manejando una inmensa cantidad de datos, ya la forma descriptiva no resulta ser fácil. Para eso es que está la forma tabular y la forma gráfica. Tenemos aquí, presentación de los datos estadísticos. Los datos estadísticos pueden presentarse en forma analítica, o sea, tabular, y en forma gráfica. En la representación analítica pueden hacerse, o sea, la representación analítica, o sea, la representación en tabla, puede hacerse en forma de datos sueltos y datos agrupados. Cuando nosotros hablamos de datos sueltos, no es más que la organización de los datos en forma ordenada. Pero cuando nosotros ordenamos o presentamos los datos estadísticos en forma agrupada, como su nombre lo dice, es cuando nosotros los juntemos en forma de intervalo. Y usted sabe lo que es un intervalo. O sea, cuando, como su nombre lo dice, agrupado, en agrupación, en un conjunto. Entonces, esas son dos maneras como el cual nosotros vamos a presentar los datos. En forma de datos sueltos, o sea, no agrupados, y en forma agrupada, en conjunto, en intervalo. Entonces, vamos a leer un poco aquí. Cuando se dispone de una gran cantidad de datos, a veces resulta difícil responder a ciertos cuestionamientos que sobre una determinada variable nos hagan. Por ejemplo, si usted tiene la edad de 10 personas y se le pregunta cuántas tienen 20 años o menos, oye lo que dice ahí, si tiene la edad de 10 personas y le preguntan cuántas tienen 20 años o menos, o sea, resultaría sencillo contestar eso. Dice aquí, usted tiene la edad de 10 personas y le preguntan cuántas tienen 20 años o menos. Eso resulta fácil. Ahora, pero si al contrario usted tiene la edad de los estudiantes del cuarto semestre de una carrera de la universidad del país y se le formula la misma pregunta, ¿qué usted respondería? O sea, es como que le preguntaran a usted, vamos a ver aquí por un ejemplo, tiene la edad de 10, le preguntaran ejemplo del semestre, de este semestre en la universidad, y que le preguntaran cuántos estudiantes tienen 20 años o menos. Sería difícil dar respuesta a eso. Sin embargo, si usted está, ejemplo, en un grupo de amigos compartiendo y le preguntaran cuántos estudiantes tienen 20 años o menos, resultaría fácil contestar eso. O sea que cuando tenemos una inmensa cantidad de datos, sería difícil responder a ciertos cuestionamientos, al menos que nosotros no tengamos esos datos organizados de manera analítica, ya sea de forma suelta o de forma agrupada. Y si los datos son muy grandes, lo más recomendable es que debía tenerlo de manera agrupada. Dice aquí, es muy difícil contestar ya que sabemos que es una cantidad muy elevada de estudiantes. Existe una forma en estadística de organizar las informaciones que nos permite responder a este y otro cuestionamiento. A esta forma de organizar las informaciones se le llama
distribución de frecuencia, que consiste en ordenamiento de los datos a través de clases y frecuencias. Cuando los datos se presentan en una distribución de frecuencia, se lo denominan datos agrupados. O sea, cuando los datos se presentan en una distribución de frecuencia con clase, con intervalo, a eso es lo que se le llama datos agrupados. Cuando todos los datos observados en una variable se encuentran en forma desarmonizada, se le denomina datos no agrupados. Vamos a partirle. Dice aquí, tanto para representar con datos sueltos como agrupados puede usarse tabla de frecuencia y distribución de frecuencia. O sea, las tablas de frecuencia se usan generalmente para usted organizar los datos. Ahora, cuando los datos simplemente lo que están ordenados, a eso es lo que se le llama datos sueltos. Ahora, cuando los datos están distribuidos en distribución de frecuencia con clase, a eso es lo que se le llama datos agrupados. Datos agrupados. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo. Un profesor de matemáticas presentó los resultados de una prueba mensual y estas fueron las calificaciones. Bueno, en realidad quiero presentarle un ejemplo para explicarle un ejemplo. Aquí ya entro a lo que es la distribución de frecuencia y no quiero entrar a la distribución de frecuencia. Yo quiero entrar a lo que son los datos sueltos. Y estos son por los datos agrupados. Aunque debería definir esto. Vamos a analizar esto y después entramos a la distribución de frecuencia. Aquí tenemos lo que es frecuencia simple de clase. En realidad, una frecuencia simple es el número de veces que se repite un dato. El número de veces que se repite un dato, eso se llama frecuencia simple. Dice, a continuar distribución de frecuencia que tienen diferentes intervalos. O sea, cuando está hablando aquí de diferentes intervalos, ahí lo que se está refiriendo a datos agrupados. Porque cuando los datos están agrupados, o sea, los intervalos, hay lo que se le llama clase en estadística. Ustedes saben que un intervalo es un conjunto de números reales comprendido entre dos números reales dados. Déjenme darle un chin de zoom a eso. Está bien. Ustedes saben que un intervalo, creo que ustedes manejan eso. Los intervalos se clasifican intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo mixto. No me interesa a mí el intervalo infinito, finito, eso no. Me interesan esos intervalos. Entonces, existen intervalo abierto, intervalo cerrado y intervalo mixto. Existen varias simbologías. Yo puedo representar un intervalo abierto A, B, es un intervalo abierto. También el intervalo abierto, yo puedo representar, hay otros autores, otros libros que lo representan así de esta manera. Eso es un intervalo abierto. El intervalo abierto es aquel que incluye sus extremos. O sea, si tenemos aquí el intervalo 3,5, que es lo mismo que también puede escribirse así, significa que el 3 y el 5 no son parte del intervalo, porque es un intervalo abierto. Ahora tenemos lo que es el intervalo cerrado. El intervalo cerrado es aquel que incluye sus extremos. En realidad, se representa con un corchete. Es el intervalo cerrado. Es aquel que incluye sus extremos. Entonces, un ejemplo de un intervalo cerrado, aquí 3,5. Aquí arriba expresamos que el 3 y el 5 no son parte del intervalo, porque es un intervalo abierto. Pero aquí sí expresamos que el 3 y el 5 es parte del intervalo, porque es un intervalo cerrado. Eso yo lo doy rápido porque esto no es este tema, esto se supone que usted maneja eso. Tenemos lo que es intervalo mixto o semiabierto. El intervalo mixto es aquel que es abierto por un lado y cerrado por otro. El intervalo mixto. Míralo aquí, un ejemplo.
A, B. Voy a borrar un chin aquí. Es un intervalo mixto, que también puede representarse así, de esta manera. Puede representarse así, de esta manera. Abierto. También aquí está abierto, ¿no? Voy a darle un borradorcito aquí. Aquí el lápiz. Este es para el intervalo abierto, ¿no? Yo puedo representarlo así. A mí me gusta usar siempre mejor los corchetes. Pasa que son dos simbologías diferentes. Cerrado. O sea, aquí está abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. Aquí están abiertos, ¿no? Entonces, por lo menos un ejemplo, aquí, me gusta usar, bueno, corchete. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. 3,8. Vamos a ponerlo aquí cerrado. Y vamos a ponerlo aquí abierto. Es un intervalo mixto. Recordar que por la derecha él está cerrado, pero por la izquierda está abierto. Cuando está abierto es que no incluye el extremo. Significa que ese intervalo está formado, si voy a hablar de números naturales, ese intervalo está formado por los siguientes números: 4, 5, 6, 7 y 8. Porque el 3 no lo puedo poner porque está abierto. Vamos a ver otro más. Otro intervalo mixto, pero abierto por la derecha. Vamos a ver. Mira ahí. Ahí está cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Vamos a ver. Vamos a usar el mismo. 3,8. En este caso incluye el 3, pero no incluye el 8. Este intervalo está formado por los números 3, 4, 5, 6, 7. El 8 no es parte del intervalo. Entonces procedemos. Seguimos aquí. Vamos a ver aquí. Seguimos analizando este dato. Tenemos aquí lo que es la frecuencia. No voy a hablar de frecuencia simple, voy a hablar de frecuencia simple, no de frecuencia simple de clase, porque cuando se refiere a clase es cuando los datos están agrupados. Y la agrupación es lo que incluye clase e intervalos. Yo voy a hablar de frecuencia simple. La frecuencia simple es el número de veces que se repite un dato. A eso que se llama frecuencia simple. Ahora, si estamos en clase, dice aquí, se define frecuencia simple de clase al número de veces que se repite cada clase. Se va a identificar como FI. La frecuencia simple se va a representar así con FI minúscula. Es importante que ustedes vayan relacionando esa simbología. Esa es la simbología que vamos a usar. La frecuencia simple FI, donde F se lee como frecuencia. I se define el orden de la clase. O sea, cuando estamos en distribución de frecuencias con clases, las clases tienen un orden. Hay primera clase, segunda clase, tercera clase, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, al usted hacer una distribución de frecuencia con clase, el número mínimo de clase que debe tener una distribución son 5 y el máximo son 20. Debe estar ahí, entre 5 y 20. Aunque otros autores asumen 5 y 15. Dice aquí, frecuencia relativa de clase. Estamos leyendo, ahorita lo vamos a hacer de manera práctica. A la suma total de la frecuencia simple de clase, a la suma total de la frecuencia simple de clase le llamamos n. O sea, cuando nosotros hacemos la sumatoria total de la frecuencia simple, eso se va a llamar n, que es el total de datos.
o total de datos seleccionados de la muestra. Dice aquí, cuando a cada valor de frecuencia simple de clase se divide entre total de casos u observaciones, a este cociente le denominamos frecuencia relativa simple. Entonces es importante que usted maneje lo que es la frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple, que se representa Fr minúscula, cada vez que las frecuencias sean simples va a ser con F minúscula. Si es frecuencia simple, Fi minúscula. Si es frecuencia relativa simple, F minúscula su R, indicando que es frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa simple es igual a la frecuencia simple de clase entre el número de observaciones, o F sub I sobre N. Deben ir manejando eso. Por eso hay ese cuestionario que está ahí, lo van a llenar en función de eso. Tenemos lo que es la frecuencia acumulada. Debemos manejar lo que es la frecuencia acumulada. Dice que la suma sucesiva de la frecuencia simple de clase se denomina como frecuencia. Dice aquí, al calcular la frecuencia acumulada en una distribución de frecuencia, la acumulada de la primera clase será igual a la frecuencia simple de la misma clase. O sea, lo que está diciendo que si yo tengo una distribución de frecuencia, la primera frecuencia acumulada será igual a la frecuencia simple de la primera clase. Eso lo vamos a ver ahorita cuando estemos resolviendo ejercicio. La segunda acumulada es igual a la primera acumulada más la frecuencia simple y así sucesivamente. Ese es el orden, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. El valor de la última frecuencia acumulada será igual al total de datos. Vamos a ver en la práctica. La frecuencia acumulada se indica con F mayúscula I, ¿ve? Entonces, F mayúscula I, ¿ve? Cada vez que sean mayúsculas, son acumuladas. Como es FI mayúscula, F mayúscula y minúscula, recordar que la I es del orden. Y F mayúscula porque es frecuencia acumulada, no es frecuencia simple. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, ¿qué va a ser igual? La suma sucesiva de la frecuencia relativa simple. Se representa F mayúscula R. F mayúscula R. Ese subíndice indica que es la frecuencia relativa acumulada de la clase 1. F mayúscula R sub 2 significa la frecuencia relativa acumulada de la clase 2. Y así sucesivamente. Tenemos lo que es rango recorrido. En una distribución u ordenamiento de datos existe una diversidad de valores que varían de menor a mayor y viceversa. Se denomina recorrido o rango la diferencia que existe entre el valor máximo de observaciones y el mínimo en una distribución u ordenamiento. Rango o recorrido es igual a X máximo menos X mínimo. Eso de intervalo y esa cosa la vamos a tratar más luego, porque yo lo que voy a hablar, voy a ver hasta dónde llego sobre distribución de frecuencia con datos sueltos. Si el tiempo no da, vemos distribución de frecuencia con datos agrupados. Que la distribución con datos agrupados, ahí es que la cosa es un poco más delicada, ¿eh? Cuando los datos son sueltos, ahí no hay gran problema, pero tenemos que ver. Vamos a presentarle otro material. Ahorita retomamos ese si el tiempo nos da. Déjenme buscarle otro material. Ahora lo que yo expresé lo vamos a llevar a la práctica. A ver si es que se tiene. Vamos a llevarlo a la práctica. Déjenme buscar aquí. Importar un archivo. Vamos a buscar aquí clase, distribución de frecuencia. Vamos a buscar lo que yo lo puse por excelente. Ese no, ¿eh? Vamos a ver si es eso. Vamos a ver aquí. Nos vamos a la práctica.
Nos vamos a las prácticas. Vamos a dar un poco de zoom. Necesito que me presten atención. Esto que voy a tratar no es nada, es sencillo. Un chin de zoom le voy a dar. Creo que está bien ahí. Vamos a darle aquí menos. Vamos a ver. Dice tabla con datos no agrupados. O sea, con datos sueltos. O sea, se llaman datos sueltos o no agrupados porque no están en clase, no están en intervalo. Déjame ver si puedo poner esto un poco más pequeño para que me pueda dar. Necesito ponerlo más. ¿Se ve bien? Buenas. Ok. Vamos a ver. Aquí dice, se le pidió a un grupo de personas que identifiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Ahí tenemos una variable. Una variable, esos son datos. Y la variable no son más características. Los datos son las características de esos datos. Los datos son informaciones. Y las variables son características de esos datos. Esos datos o esa variable, ¿de qué tipo de variable es esa? ¿Qué tipo de variable tenemos ahí? Ayúdenme. Ayúdenme, ¿qué tipo de variable es esa? El color favorito. ¿Mm? De un grupo cualitativa. Recordar que hay dos tipos de, la variable cualitativa puede ser cualitativa nominal y cualitativa ordinal. Recordar que también ordinal es sinónimo de jerarquizada. Algunos autores le llaman nominal o jerarquizada. Entonces vamos a ver, esta es cualitativa, pero ¿es cualitativa nominal o ordinal? Nominal, excelente. Es nominal, no es ordinal porque no tiene que ver con orden, ¿no? Ok, excelente. Entonces me está diciendo, con los resultados obtenidos, elabora una tabla de frecuencia. Yo lo que voy a elaborar una tabla de frecuencia, no una distribución. Una distribución es algo más complejo porque lo que caracteriza una distribución de frecuencia es que contiene clase, intervalo. Aquí no, aquí va a ser una tabla porque los datos son sueltos. Entonces yo quiero hacer mi tabla. Se supone que yo en este caso, como yo voy a practicar, yo hice mi tabla, yo la dibujé, pero para el próximo ejercicio, usted que va a hacer su tabla, usted debe manejar ese orden. Habíamos dicho, incluso aquí yo le he especificado, aunque cuando estábamos leyendo, yo le dije qué significaba cada una de esas variables. Aquí tenemos F sub I minúscula, frecuencia simple. Mira F sub R minúscula, frecuencia relativa, la palabra simple está de más de decirla, frecuencia relativa simple. Ahora, cuando son mayúsculas es acumulada. F mayúscula, frecuencia acumulada. F mayúscula sub R, frecuencia relativa acumulada. F sub R, mira, está en minúscula. Y como tiene R, frecuencia relativa porcentual. Ahora tenemos frecuencia relativa porcentual acumulada. ¿Mm? Es importante manejar eso. Entonces vamos a ver el color, los colores que tenemos ahí. Vamos a poner los colores. Comienzo a ordenar mi dato. Tengo color negro, ¿no? Tengo negro, tengo azul, ¿no, verdad? Tengo azul, tengo rojo, tengo negro,
Oh, mira, hay un amarillo, ¿eh? Déjeme borrar, ¿eh? Problema, ¿eh? Entonces azul, rojo. Voy a escribir abreviatura, ¿eh? Rojo. No, no, yo no debo repetir el color. Porque ya yo estoy ordenando. Ya yo estoy haciendo mi tabla de frecuencia. Por eso que los datos aquí son sueltos. Entonces estoy en rojo, ¿no, verdad? Negro ya lo tenemos arriba. Azul, rojo, amarillo. Déjeme ver por si acaso. Negro, azul, ¿no, verdad? Rojo, azul, rojo, amarillo. Me escribí en abreviatura. ¿Cómo escribo en abreviatura amarillo? Creo que ya con yo ponía más, ya ustedes saben que dice amarillo, ¿no, verdad? ¿Eh? Que ya se dan de cuenta. Si nosotros observamos, aquí nada más tenemos esos, en esa distribución de frecuencia, nada más tenemos esos 4 colores favoritos, ¿no, verdad? Esos son los únicos 4 colores favoritos que yo observo. Entonces, vamos a buscar la frecuencia simple. Nosotros hemos dicho que la frecuencia simple es el número de veces que se repite un dato. Eso es lo que es la frecuencia simple. Entonces vamos a ver el color negro. A ver cuántas veces se repite el color negro. Vamos a ver. A mí me gusta marcarlo así. Déjame ver aquí que cambié el lápiz sin querer. Negro. Vamos a ver. Yo lo cuento. Voy a poner mi lápiz fino. Negro 1. Negro 2. Yo lo marco así. 3. Negro. Yo conté 4. Tengo 4. Esa es mi frecuencia simple. Hay una representación que se van usando estos palitos. Oh, mi madre, eso me da acuerdo a mí este programita. Un segundo. Yo puedo enumerar 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando llega a 5, lo trachamos. Eso significa que son 4. Y otra vez comienzo. 1, 2, 3, 4. Y otra vez hay 10. O sea, cada vez que hay 4, yo lo tacho. Pero casi uno no usa eso. Bueno, entonces vamos a ver cuánto azul tenemos. Azul tenemos 1. Bueno, alguien dijo 5, pero me gusta contarlo siempre por si acaso. 2, 3, 4, 5. Excelente. Tenemos 5. Vamos a ver el rojo. Tenemos ahí 2, 4, 5, 6. Y amarillo nos quedan ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a ver cuál es el total. Lo sumo, ¿no, verdad? Yo tengo aquí 20 datos. La suma de la frecuencia simple se va a llamar, solo dice la teoría. N es el total de datos, 20. Entonces, yo, si quiero, puedo determinar mi frecuencia acumulada o mi frecuencia relativa, lo que yo quiera. Voy a buscar mi frecuencia acumulada simple. O sea, hay una teoría ahí, incluso puse un cuestionario donde usted tendrá, yo tenía que poner eso antes para que usted lo estudiara, pero no lo puse porque había ahí una prueba práctica que voy a hablar de ella. Yo voy a hablar de ella porque hay algunos alumnos que no la han subido, pero voy a hablar de ella más tarde. Dejemos eso para después. Vamos a hablar de lo que es la frecuencia
acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la suma sucesiva de la frecuencia simple. O sea, para el primer renglón, la frecuencia acumulada, para el primer renglón, o sea, la frecuencia acumulada del primer renglón será igual a la frecuencia simple del primer renglón, en este caso 4. Eso está en el material. Ahora, la frecuencia acumulada del segundo renglón será igual a la frecuencia acumulada del primer renglón más la frecuencia simple del segundo renglón. O sea, 4 más 5, ¿no? 9. ¿Qué le pasó a mi hermano? Así estaba yo. Yo lo que le digo a ustedes es que cualquier anomalía que traten de comunicarme, que estamos de manera virtual. Yo soy un profesor que trato de ser lo más flexible posible, porque esto de la virtualidad yo lo evalúo como una situación difícil. Mire, yo a veces con ustedes, a veces yo faltaba clase con ustedes y no era que yo quería, de repente era que el equipo se realizaba o el internet un lío y un problema. Pero yo entiendo la situación. Lo que yo quiero es que cualquier cosa que a usted le pase, comunícame. Y ser persistente, porque es que a veces yo tengo tantas cosas que yo no le respondo de una vez, pero despreocúpese que yo le respondo. Conmigo es difícil un estudiante quedarse. Tiene que ser que sea demasiado bandido y irresponsable. Es difícil, que le digo yo. Pues vamos con esto. Vamos aquí, nos vamos con la frecuencia relativa simple, que ya expresamos una fórmula donde expresamos que la frecuencia relativa simple será igual a la frecuencia simple en total de datos o observaciones. Entonces yo voy a buscar aquí mi frecuencia simple para el renglón 1. Digo, frecuencia relativa simple para el renglón 1.
0.2. Entonces ponemos 0.2. Vamos a ver frecuencia relativa, pero de renglón 2. En este caso, tomamos la frecuencia simple del renglón 2, que es, ¿cuánto es? 5, ¿no? Este total de datos. Usted divide 1 entre 20, vamos a ver, quinta 4. O sea, 0.25, ¿no? .25. Vamos a ver la frecuencia es simple, ¿no? Es minúscula, ¿eh? Cuidado con eso, que si la pone mayúscula ya es acumulada. Sí, vamos a expresarlo, ¿eh? 6 entre 20. Vamos a dividir 6 entre 20. Muy bien. 6 entre 20. 0.3. Entonces nos dio 0.3. Y la frecuencia relativa, aquí no, de la 4, es cuánto es 5 entre 20. Que ya yo dividí 5 entre 20, ¿no? ¿Verdad? 0.25. Algo importante. La suma total de la frecuencia relativa simple debe ser igual a la unidad o 0.99. Recordar, uno generalmente usa 2 cifras decimales, o por lo general algunos usan 3. A mí me gusta usar 3. Entonces eso debe dar la unidad. A veces le va a dar 0.99, pero 0.99 es la unidad prácticamente. Vamos a sumar eso, vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 10 por un lado, ¿no, verdad? Significa que no tenemos ningún margen de error. Hemos calculado de manera efectiva. Vámonos ahora, F mayúscula R. Pero si esa F está mayúscula, cada vez que esté mayúscula es frecuencia acumulada. Y como tiene la R ahí, entonces es frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es muy parecida a la frecuencia acumulada. La única diferencia es que la frecuencia acumulada es la suma sucesiva de la frecuencia simple, pero la frecuencia relativa acumulada es la suma sucesiva de la frecuencia relativa. La suma sucesiva de la frecuencia relativa. Entonces, eso está en el material. Déjenme yo subir un chin, donde vamos a buscar ahora esa frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver mi lápiz. Entonces yo